Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3 y a continuación les presentamos el tema de actividades rurales. Generalidades. Si consideramos como actividades rurales a aquellas que se desarrollan fuera de los ambientes urbanos, podemos comprobar que la agricultura, la ganadería y la explotación forestal apoyan su desarrollo en la explotación de algunos de los recursos naturales, por lo que es muy conveniente su valoración para poder juzgar los problemas actuales y futuros de dichas actividades. Ya se ha dicho que las grandes superficies planas se encuentran localizadas en el altiplano, comprendido entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, así como en las planicies costeras, siendo amplia la del Golfo de México y reducida la del Pacífico. Estimativamente, se ha aceptado que el área con pendiente de hasta 10% cubre el 36% de nuestro territorio, y que una extensión semejante tiene inclinaciones de 10 a 25%, por lo que se puede afirmar que las superficies planas en nuestro país son de corta extensión, representando menos del 30% del territorio mexicano. La posición geográfica de nuestro país nos vuelve vulnerables ante los fenómenos climatológicos que se originen entre dos océanos. En nuestro territorio tenemos corrientes aéreas con características muy distintas. La corriente oriental predomina de junio a noviembre y la noroccidental predomina el resto del año. Estas irregularidades provocan que muchos de los cultivos sembrados en México se vean afectados por fenómenos meteorológicos. En las entidades tropicales de nuestro país atribuyen sus pérdidas en un 47% por fenómenos como sequías, heladas o granizos. Tabasco atribuye un 90% de sus pérdidas a fenómenos climatológicos. Aguascalientes atribuye un 97%. Los estados del altiplano atribuyen de un 65 hasta un 95% sus pérdidas a fenómenos meteorológicos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que los mayores daños a la agricultura en México se deben a las sequías, no a las inundaciones ni a otros fenómenos. De manera general, el país tiene un riesgo del 98% de perder sus cultivos por lluvias, 80% por sequías y 18% por fenómenos como huracanes o el fenómeno del Niño. Observamos la siguiente tabla que contiene los estados con mayores pérdidas, de los cuales podemos destacar tres de ellos. Aguascalientes pierde aproximadamente el 50% de sus cultivos de frijol y 30% de sus cultivos de maíz. San Luis Potosí pierde casi un 83% de sus cultivos de frijol y más del 50% de sus cultivos de maíz grano. Finalmente tenemos a Zacatecas, que pierde el 20% de sus cultivos de frijol, más del 30% de sus cultivos de maíz y poco más del 50% de sus cultivos de trigo. Suelos. Respecto a los suelos, las planicies costeras se extienden en su mayoría en la zona tropical contando con terrenos de buena calidad, profundos, vírgenes y cubiertos por vegetación. En este momento comenzaremos a hablar de ellos. Por ejemplo, tenemos la península de Yucatán, carece de un suelo profundo, por lo cual la agricultura no es practicable. En la zona costera es lluviosa, por ejemplo, Veracruz, Tabasco, sur de Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El hecho de que sean zonas lluviosas nos obliga a requerir obras de desagüe para su utilización. Otro ejemplo que tenemos es la zona extratropical de las planicies costeras. Cuentan con suelos profundos, fértiles y diferentes características. Sin embargo, la cantidad de agua disponible es la que impide su utilización. En la península de Baja California posee muy buenos suelos agrícolas, tiene amplias extensiones de suelo y cuenta con una abundante cantidad de fertilizante, permitiendo lograr buenos productos. Sin embargo, la escasez de agua impide su aprovechamiento. En la parte tropical del altiplano cuenta con suelos delgados, poca profundidad, muy trabajados. Durante el tiempo han estado perdiendo sus fertilizantes, exceptuando algunas zonas reducidas. Finalmente, tenemos la zona extratropical del altiplano. Incluye zonas áridas con un buen suelo. Además, cuenta con una ventaja muy importante sobre las demás partes. Esta es la cantidad de agua disponible, lo cual hace que la utilización de esta zona sea muy buena. Escurrimiento virgen, también conocido como escurrimiento natural, representa el escurrimiento superficial total en cauces y corrientes. De acuerdo a datos obtenidos por la SADER y estimaciones del autor, el escurrimiento virgen medio anual del país se integra de la siguiente manera. Se divide el país en 13 regiones hidrológico-administrativas,
y nos presenta los datos del escurrimiento del año 2015 y del 2018 en unidades de hectómetros cúbicos. En la tabla podemos observar las primeras 6 regiones, notando que la región del Pacífico, tanto norte como sur, se distingue fácilmente de las demás regiones, ya que cuenta con una gran diferencia en la aportación al escurrimiento del país. En la información de las siguientes 7 regiones, podemos observar que la región del Lerma, Santiago Pacífico y del Golfo Norte generan un escurrimiento similar al de las regiones del Pacífico presentadas anteriormente, pero destacan aún más la región del Golfo Centro, que aporta alrededor de 90.000 hectómetros cúbicos, y la región de la frontera sur, siendo esta la de mayor aporte al escurrimiento natural, con más de 120.000 hectómetros cúbicos. También podemos destacar que la región de menor aporte es la del Valle de México, con tan solo 1.112 hectómetros cúbicos. Los datos totales de los años 2015 y 2018 respectivamente son casi 355.000 y 359.000 hectómetros cúbicos. Analizando los datos proporcionados, podemos observar que no es uniforme su distribución espacial, ya que el 50% del escurrimiento se genera en el sureste del país, mientras que en el norte se genera tan solo un 3%. Además, la mayor parte del escurrimiento natural se genera en un lapso de 3 o 4 meses, entre junio y septiembre, que es cuando el 68% de la precipitación normal mensual ocurre. Aguas para regadíos. Como podemos observar en la tabla agua potencialmente utilizable para regadíos, la mayor cantidad de agua aprovechable se presenta en la costa del Pacífico, y esto ocurre principalmente en el estado de Sinaloa, aunque también Sonora y Nayarit disponen de caudales muy importantes. Es posible que algunas regiones, por la presencia de precipitaciones oportunas, aunque de poco volumen, solo necesitan riegos de auxilio que requieren menos agua, ampliando así la superficie beneficiada. Por eso, se ha considerado que el volumen utilizable para riego, teniendo en cuenta los recursos hidráulicos superficiales y subterráneos, permitiría regar las áreas que se observan en la primera tabla a continuación. Hay también algunas áreas muy importantes que tienen precipitación pluvial abundante y solo necesitan obras de control de avenidas y encauzamiento que las pongan a salvo de inundaciones y las drenen, siendo esto la segunda tabla. Afortunadamente, en los últimos años, se ha despertado el interés y se ha desarrollado el riego por bombeo de aguas subterráneas. En el resto del país, la siembra es eventual y la producción del suelo es pobre dadas las condiciones climáticas adversas a los cultivos de temporal en los demás terrenos planos de que disponemos. Y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.